compartir pantalla. Y como les decía ahí, a aquellos que no leyeron, si hay preguntas de la clase que vimos, las van cargando al chat y las vamos tratando. Bien, ahí ya estoy habilitado. Empecemos. Vamos a cortar el video para que no tengamos problemas. Bien, bueno, acá estamos. Vamos a levantar. Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a ver estos puntos. Vamos a seguir avanzando en todo lo que es capacidad. Los puntos que vamos a ver específicamente están acá delimitados en esta primera diapositiva. Es la capacidad, puntos 1, digamos, de la bolilla 10 o de la unidad 10, como decimos ahora, del punto 1 al punto 5. Bien. Estamos un poco resfriados, complejo de la voz también. Vamos a ponerle onda, queda poco de... Ya viene el fin de largo. Pero bueno, les aviso que estamos medio complicados. ¿Qué tenemos que ver acá? Bueno, tenemos que ver varias cuestiones. Lo primero que hay que saber en este punto es que es uno de los temas donde el Código Civil trajo más cambios. Es un tema que particularmente en mi caso me genera dudas, los cambios que se hicieron con la mejor de las voluntades. Yo, digamos, en ese punto no voy a discrepar, pero que después en la práctica está trayendo complejidades. Está trayendo complejidades porque vamos a ver ahora que se parte de un principio diferente al que se partía anteriormente. Y le repito, con buenas intenciones, pero que después en la práctica me parece que a veces quedan las personas más desprotegidas que protegidas, que era en realidad lo que se quería buscar cuando se modifica todo esto de lo que es la capacidad restringida. Todo el tema de que necesitamos de otros a veces, o necesitamos de algunos acompañamientos o de algunos procesos, porque nosotros tenemos una capacidad restringida, ya sea porque somos menores de edad, como estuvieron viendo, o ya sea porque se presenta alguna situación que hace que nuestra capacidad civil, digamos la capacidad esta de hecho, la capacidad de actuar, necesite de algo más que nuestra propia voluntad, nuestro propio querer. Entonces acá se modificó y van a aparecer un sinfín de códigos, un sinfín de artículos en el Código Civil, artículos que hasta tienen que ver con el proceso con el cual se llevan adelante, algunas guías con respecto a cómo se debe llevar adelante un proceso, con esta discusión de si el Código Civil debe o no legislar sobre cuestiones procesales, o le corresponde a los códigos de procedimiento, decir cómo se debe llevar adelante un juicio. Pero bueno, ya hace un tiempo que la Corte resolvió este tema y dice que el Código Civil puede indicar algunos parámetros dentro de los procesos. Así que esta es una discusión que en su momento se daba, pero que es una discusión que ya está un poco superada. El Código Civil en muchas partes habla de cuestiones procedimentales. Y naturalmente el Código Civil no hablaba de cuestiones de procedimiento, siempre reservaba todo el procedimiento, lo reservaba a los códigos procesales, porque naturalmente es así. Nuestra Constitución, de hecho, establece que la manera de llevar adelante un proceso lo dicen los códigos procesales provinciales. Por eso que nosotros, cuando avancemos en la materia y avancemos en las materias procesales, van a ir viendo que el proceso, tal cual yo debo llevar adelante algún tipo de solicitud a la justicia, me lo va a decir el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en cuestiones como capacidad, entendiendo que es un tema que debe abarcar a todo el país, el Código Civil se permitió, luego con el aval de la jurisprudencia, con el aval de las leyes, se permitió dar algunos parámetros con respecto a cuestiones básicas y elementales sobre el procedimiento y los equipos interdisciplinarios, y esta necesidad de que la persona incapaz o con capacidad restringida en todo momento tenga la posibilidad de ser escuchada, en todo momento tenga la posibilidad de
de presentarse a requerir justicia, a requerir información, a requerir cambios dentro de lo que es su situación, cosa que antes estaba bastante vedado. Bien, entonces dicho esto, esta idea de que se modificó bastante el código, vamos a empezar a avanzar un poco en esto, ¿no? En lo que son las personas incapaces o con capacidad restringida. Acá lo que básicamente tenemos que diferenciar es lo siguiente, que también es una cuestión novedosa que nos trae el código, esta idea de la capacidad progresiva. Un tema novedoso, un tema que también yo en su momento me quejo, no me gustan muchas cuestiones que están dadas en la capacidad progresiva, mucho menos en esta capacidad o en estas facultades que se le da a los menores de 13 a 16. Me parece que queremos ser demasiado buenos y demasiado amigables con chicos que están en edades complicadas. ¿Por qué? Bueno, a ver, la responsabilidad siempre termina siendo los grandes, ¿no? Esto es una cuestión que a mí me parece que al ser así, digamos, somos demasiado progre en que los chicos pueden hacer un montón de cosas, pero si las cosas salen mal, la responsabilidad de los padres. Por eso que yo tengo mis reservas con respecto a todo lo que es la capacidad progresiva. Sí me parece bien los cambios que se llevan a partir de los 16, pero los cambios que están previstos de los 13 a los 16 me parece que estamos, digamos, sobreestimando un poco lo que un adolescente puede, quiere, necesita o puede o quiere o sabe sobre las consecuencias de muchos hechos. Justamente porque un menor o en esas edades no conoce bien las consecuencias de los hechos, de las situaciones o de los actos, es que nosotros en Argentina no hemos podido avanzar con lo que es la baja de imputabilidad, ¿no? Sigue siendo a los 18 años y no hay forma de que se baje porque justamente desde ese lugar se entiende que todavía no tenemos un discernimiento pleno como para tomar un cabal conocimiento de las decisiones o los actos que realizamos. Pero idea que no se repite en el Código Civil. Pareciera que en el Código Civil, esta regla que sí tenemos en el proceso penal, en el Código Civil no se aplica. En el Código Civil resulta que tenemos lo que se conoce como una capacidad progresiva. Que de nuevo digo, vamos a compartir esto, vamos a ponerlo en situación. ¿Por qué? Porque ustedes son personas que básicamente su edad, muchos de los que están acá cursando, su edad transcurrió desde el Código Civil Nuevo, por lo cual ustedes seguramente tuvieron entre 3 y 16 a partir del 2015 para acá. Por lo menos una inmensa mayoría de ustedes habrá tenido esa edad. ¿Cuándo aparece el Código Civil? Más bien que comenzar a discutir qué significaba esta capacidad progresiva, no vamos a repetir porque es tema del que da menores, pero sí comenzar a decir qué significaba estas atribuciones o estas posibilidades que se le daban a los menores a partir de esa edad. Con esta fundamentación. El Código Civil naturalmente siempre diferenció la capacidad y la incapacidad de los menores en los 18 años, anteriormente en los 21. Pero partamos de los 18, que fue lo más moderno, ¿no? Que fue lo más moderno. Moderno hasta ahí, porque, digamos, se modificó el código un tiempo antes de lo que se modificó en 2015, porque durante muchísimo tiempo la edad de la capacidad en Argentina fue de 21 años. Después con el tiempo apareció la emancipación, que era a partir de los 18, y la modificación del Código Civil con respecto a esta posibilidad de que los menores sean mayores a los 18 es muy nuevo, ya vamos a ver, o ya lo habrán visto. ¿Qué se decía? Bueno, no puede, digamos, uno pensar en una persona de 17 años y 364 días como una persona totalmente incapaz, y hoy a la noche, cuando cumpla 18 años, ser totalmente capaz de todos sus actos, ¿no? Y ser totalmente, digamos, responsable y tener conocimiento, y de repente, por arte de magia, cuando se cumple las 12 de la noche del día de los 18 años, uno comienza a tener capacidad plena y ser entendido de todo el discernimiento que no tuve hasta el último día de los 17. Entonces esto pareció una cuestión irracional. Y está bien, porque cualquiera de nosotros sabe que
el día que cumplimos 18 años a las 12 de la noche, más allá de que nos juntamos y comimos, salimos, festejamos, no pasó nada más. Al otro día nos levantamos y éramos más o menos la misma persona, con nuestras mismas capacidades, con nuestro mismo entendimiento, con más o con menos experiencia, pero no hay como un cambio, es una cuestión científica. Que a los 18, listo, soy adulto y me transformé ya. Ahora sí ya soy, digamos, ahora sí ya tengo la posibilidad de discernir todo y saber a ciencia cierta el valor de los actos, de las consecuencias, de los valores, de las leyes y demás. Entonces, había que darle una forma a esto y está bien, está bien. Había que darle una forma a esto, por eso que aparece la capacidad progresiva. Yo, más allá de compartir esta primera parte de que me parece que está bien esta cuestión, digo, tengo mis reservas con algunas cuestiones. Pero bueno, eso es un tema mío. Sí les comento cómo fue avanzando esto, ¿no? De la capacidad progresiva, que la idea principal es básicamente esta, ¿sí? Saber que de un día para otro uno no puede, no hay una magia acá. El conocimiento, el discernimiento, el entendimiento, la voluntad se va dando progresivamente, por eso que esta cuestión psicológica y natural había que tratar de acompañarla con la ley. Y esa es la idea de la capacidad progresiva. ¿Bien? La madurez. Ya le digo, capacidad progresiva o entendimiento de los actos que no se da sino solo en el derecho civil. A partir del momento de que nosotros cumplimos la mayoría de edad, comenzamos a ser plenamente capaces. Por lo tanto, en esta segunda partecita que va desde los 18 hasta lo que es la juventud, hasta lo que es la adultez, hasta lo que es la vejez o los adultos mayores, somos personas plenamente capaces. Partimos del principio de que somos plenamente capaces. Por lo tanto, si a mí se me quiere restringir la capacidad dentro de lo que es este rango, o sea, 18 hasta el final de mis días, va a ser exclusivamente porque haya alguna cuestión mental, ¿sí? Porque haya alguna cuestión mental, digo mental porque lo que son todas las dificultades que puede haber motrices, si no influyen de forma directa en lo que es que una persona decida sobre sus actos y tenga conocimiento sobre sus actos, no va a dar lugar a que una persona, por más, digamos, compleja que esté en cuanto a lo físico, uno la pueda tratar de incapaz, porque la capacidad o incapacidad tiene que ver básicamente con esto del conocimiento de los hechos, el raciocinio y la posibilidad de entender lo que hago, ¿sí? No tiene que ver con otras cuestiones de discapacidad, porque acá comenzamos a hablar, la discapacidad no es lo mismo que esta cuestión que estamos viviendo de restricciones a la capacidad civil. Discapacidad, muchas veces vamos a avanzar un poquito, tiene que ver con otras cuestiones donde ahí sí abarca todo, una gama de cosas. Pero acá estamos hablando de incapacidad o restricciones que se dan a la capacidad de hecho, ¿sí? A la capacidad de hecho. Por lo tanto, siempre vamos a apuntar a lo que es a lo que es la cuestión del discernimiento. Si las personas en todo este tiempo, que van de los 18 hasta el final de su día, como pasa en la inmensa mayoría de los casos, no tienen problemas con el discernimiento, no tienen problemas con alguna enfermedad mental, no tienen problema con Parkinson, no tienen problema con alguna cuestión que deba ser atendida como esquizofrenia, como algunas cuestiones que vamos a ver, la persona va a ser plenamente capaz, más allá de que se vaya deteriorando su discernimiento, que vamos a ver es una cuestión natural. Y ante lo natural no podemos, digamos, incapacitar civilmente a nadie por el simple hecho de que nos vamos poniendo viejitos y a veces las cosas no son como cuando teníamos 20 años. Pero bueno, esta primera planteamiento de la situación, saber que tenemos una capacidad progresiva, cumplimos 18 y partimos de estas premisas. Las premisas con las que partimos están dadas en la columna de la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se producen estos cambios de paradigmas que les comentaba cuando comenzaron las clases,
Y básicamente es esto. En este cuadro está lo más sencillo y lo más claro posible cuáles fueron los cambios de paradigma. Primero, hasta principios del siglo XXI, pongo principios del siglo XXI porque con la ley de salud mental, que es una ley que es nueva, que la vamos a ver, más la modificación del Código Civil, digamos, nosotros hasta no hace mucho teníamos que, cuando hablamos de capacidad y hablamos de personas que necesitaban una representación por algún tipo de situación personal, la idea hasta ese tiempo era, bueno, lo más fácil es que representemos a la persona, ¿sí? Entonces nosotros sustituíamos a la persona en su consentimiento para los actos jurídicos, nos poníamos en lugar de esa persona como representante legal, como hoy es un padre con respecto a los menores, y a partir de ese momento la persona ya no tenía demasiada más participación en lo que eran los actos jurídicos, ¿sí? No tenía participación en lo que eran los actos jurídicos, por eso que se partía de esta idea de la representación y de la sustitución, digamos, la voluntad del representante pasaba a sustituir la voluntad del representado. En la actualidad, lo que se busca, lo que se entiende y por el lado en el que se trabaja es lo que les comentaba hoy, permitir la mayor participación posible en la vida jurídica de las personas. Bien, ya no hay una representación tal que la persona no pueda conocer sobre su procedimiento, sobre su situación, sobre sus derechos, claramente tomando en consideración, por eso que están los equipos interdisciplinarios, tomando en consideración lo que pueda hacer esa persona, ¿no? Porque hay muchos casos en que, bueno, la discapacidad es tal que sí necesita de una completa sustitución de la voluntad porque no puede ni siquiera expresar su consentimiento, está claro. Pero en lo posible vamos a partir de la capacidad plena y si llega a existir una necesidad de que una persona sea asistida, permitirle no ya la sustitución completa de su persona, sino tener posibilidades de conocer un poco más en qué situación está y tomar algún tipo de decisiones dentro de sus capacidades y en lo posible. Bien. ¿Cuál era el fundamento hasta el principio del siglo XXI con respecto a los bienes? Bueno, nosotros sustituimos a la persona porque estamos en cuidado de defensa de su patrimonio. Por eso que a muchos abuelitos se los internaba y se les quitaba la capacidad de decidir, no vaya de cosas que hagan macana con el patrimonio, eso nos quiere casar el abuelo ahora a los 85 años. ¿Sí? Eso era una cosa que se hacía. ¿Por qué? Porque ante cualquier circunstancia, dice, bueno, no vaya a hacer cosas que mañana tengamos que repartir entre varios, así que lo vamos a incapacitar al abuelo o a la abuela, así no hace macanas. Bueno, era una idea que se tenía. Ahora lo que se piensa es que tiene que participar en estas decisiones con respecto a sus bienes, ¿sí? Estamos hablando de los bienes. Hasta el siglo XXI, los fundamentos para avanzar en el proceso también era una idea de que se podía causar daños así o daños a terceros. Estos daños podían ser daños, digamos, directamente físicos, cuando son las personas agresivas, tenían cuestiones mentales complejas, o se podían causar otro tipo de daños, como daños psicológicos por Profe, no se escucha.
Bueno, volvimos. No sé si el problema será de la facultad o será mío. Siempre tengo problemas con civil. No sé, ¿les pasa con los demás profesores en civil? ¿O se cortó ahora conmigo? No, no, con vos, profe, nomás. ¿Con los, con los demás profes no tuvieron problemas? No. Porque yo doy 2 materias más y no suelo tener, y siempre tengo un karma con civil. No sé si por la hora, si porque hay un internet más fluido, si porque mi conexión es peor a la mañana que a la noche o a la tarde que a la noche. Pero siempre la sufro más en civil. Así que bueno, acá estamos más allá de lo que pasó. Ahora debemos volver a que el administrador me habilite. Si nos está escuchando si nos está escuchando nos Profe, podrá... quedé yo como administradora, pero no sé cómo pasarte. Ah, cierto que cuando pasa esto, hay alguno que sea un poco más avesado que yo le va a decir. Creo que hay que tocar algún No sé cómo los es. 3 puntitos, algo así. A ver, alguno que sepa. Que le diga a la compañera cómo pasar el anfitrión. Me parece que hay que tocar los 3 puntitos. Sí, creo que en la cámara, ¿viste? Hay unos 3 puntitos. Calculo que ahí va a haber alguna opción. Acá está, acá está. ¿Quién está? ¿Carolina? Sí, Ah, ahí ahí se está. escuchó, profe. Bien, bien. Ahí está, sí, ahora sí. Perfecto. Gracias. Bueno, seguimos. Tema, esta nueva normalidad, la verdad que ya se hace larga y parece que va a seguir, ¿no? Lamentablemente parece que va a seguir. Así que vamos a, no digo tomarle cariño, pero bueno, qué sé yo. Es así. No vamos a renegar. Tenemos un fin de largo por delante. Bien. Bueno, lo que les decía. Ahora, el código civil anterior, y muchas veces los chicos preguntan, pero ¿por qué no dice el código anterior? Si estábamos, bueno, porque hay que saberlo, porque hay que conocer y porque todo esto tiene un antecedente, ¿no? ¿Cuál es el antecedente que tenemos? Que el código civil no tiene ninguna clasificación, en esto hemos avanzado claramente, ¿no? No tiene ninguna clasificación por lo que son las enfermedades mentales. Digamos, lo único que existía por el código civil antiguo era la idea de la demencia. La demencia ahora es una especie dentro del género enfermedades mentales. El género enfermedades mentales es mucho más amplio que la demencia. Pero bueno, no se conocía, no se había avanzado, un código civil de 1869, sabrán que no estábamos muy avanzados ni en psicología ni en psiquiatría. Cualquier situación media compleja, esta idea del loco era metida dentro de la demencia. Y a partir de ese momento uno ya tenía casi como jugada la suerte con respecto a su capacidad. Después, hay muchas otras personas que sufren patologías denominados, por ejemplo, los débiles mentales. Los débiles mentales que van a aparecer en muchas situaciones son aquellas personas que están, digamos, dentro de lo que es este límite. Hay como, que es el índice de el IQ, digamos, para saber, vieron cuando hacen los test de inteligencia, para saber más o menos cuál es el coeficiente intelectual, porque es eso, el coeficiente intelectual de las personas, hay como un rango que va dado básicamente en los 90 puntos. De ahí para abajo como que está más complicado, de ahí para arriba como que estás en la normalidad, y si pasás creo que los 115 o 120 ya sos medio un capo, y así para arriba. Entonces la idea de la debilidad mental básicamente está dada o está mensurada a medida con estos parámetros, ¿sí? Con parámetros de lo que son los estudios de coeficientes, que no es materia nuestra, pero para saber de qué se trata o cómo podemos calificar a alguien de débil mental, no tiene que ver ni con la fuerza ni con la capacidad para, no sé, la resiliencia, para sobreponerse a los momentos difíciles o no sobreponerse, sino que tiene que ver con justamente esta idea de cuánto discernimiento y cuánto entendimiento tengo en mi cabeza. Después también otras personas que por sus patologías van a necesitar, porque no aprenden mucho más lerdo, como son los sordos, como son los ciegos, tienen una forma de aprender diferente a la que tenemos nosotros y tienen mucha más, digamos, tiempo, les lleva mucho más tiempo aprender. Imaginen ser sordo o ciego, te lleva muchísimo más tiempo leer, aprender, conocer, saber, manejarse. Entonces muchas veces también necesitan. Bueno, el caso de las adicciones,
Hay muchos casos que hay dificultades motrices, por ejemplo, no puedo firmar, no puedo dar el consentimiento de ninguna manera, ni siquiera moviendo la cabeza, entonces en ese vamos a necesitar una persona. Y a todos, estas son personas que el Código Civil o el derecho civil fue buscando situaciones en las cuales acompañar, pero sin incapacitar. ¿Sí? Acompañar, pero sin incapacitar. Recuerden que la idea era capaz o no capaz en el código anterior. Capaz o no capaz. Ahora, tranquilamente, en aquellos momentos, cualquiera de estas situaciones a vos te incapacitaban. ¿Sí? Tener alguna de estas patologías anteriormente a vos te incapacitaban. Ahora dice, no, no, ¿por qué? Porque partimos del principio, lo repito 1000 veces, partimos del principio de que todos somos capaces hasta que la justicia determine lo contrario. Y muchas personas necesitan acompañamiento, pero no por eso lo vamos a incapacitar. Entonces, ahí es cuando este sistema jurídico actual y este sistema jurídico nuevo comienza a trabajar con todo lo que son las ideas de los acompañamientos, o la palabra que tienen que usar es apoyo, ¿sí? Anoten la palabra, porque cada vez que hablamos de esto, hablamos de apoyos. Hoy la ley y cada lugar que ustedes puedan escuchar sobre esto, se van a hablar de los apoyos para aquellas personas que necesiten justamente algún acompañamiento o apoyo porque está dentro de alguna de estas patologías o alguna de una situación compleja. Todo esto, digamos, se fue trabajando porque Argentina modificó lo último que está acá, que es el artículo 152 ter, es un artículo bastante nuevo, que tuvo el Código Civil antes de la sanción del nuevo, del 2015. Entonces, en base a ello, nosotros podemos decir que veníamos trabajando todo esto, no es que el Código 2015 vino a cambiar absolutamente todo, lo que vino a hacer es arreglar todo, digamos, de regla, ¿no? de ley, vino a poner en ley lo que ya se venía trabajando desde muchos aspectos. Ahora directamente lo codificó, lo puso en ley, te dice cómo es un proceso, te habla de los apoyos, te habla de la forma de llevar adelante un proceso, te habla de los derechos que tiene una persona con la capacidad restringida y demás. Pero no por arte de magia en el 2015, ¿sí? Se venía trabajando ya hace un tiempo con esto. Y los antecedentes grandes están dados en los derechos de la persona con discapacidad. En 2007, yo me acuerdo, si yo empecé la clase en 2005, 2006, era nuevita y fue todo un cambio en ese momento, me pareció que en ese momento estaba buena, que se necesitaba. Después apareció la ley 26, que también habla de salud mental, que vino a cambiar un montón y vino a tratar a la persona con enfermedades mentales de otra forma. Y en los últimos tiempos del Código de Vélez, cuando ya estaba casi desapareciendo, apareció un artículo que era 152 ter. Que estos son antecedentes, no tenemos que recordar ni nada, simplemente saber de dónde partimos para llegar a lo que tenemos. Otro de esta ley, que es la ley de salud mental, digo en la ley de salud mental porque, a ver, esperen, yo lo tenía acá. Cuando vamos al programa, vamos a ver que el programa nos pide pasar por esta ley. Los puntos 1 a 5, básicamente, una de las cosas que habla es de que debemos conocer esto, y claramente no vamos a conocer toda la ley, sino lo que tenemos que hacer es repasar los principios generales, porque nosotros somos eso, el derecho civil parte general. Van a tener tiempo para conocer más sobre esto. Pero esto, que es lo básico que vamos a ver, lo tienen que manejar. ¿Qué es lo básico? O más o menos lo básico, por lo menos yo elegí un par de artículos. El propósito. El propósito es este, ¿no? No tiene demasiada complejidad, no hay que hacer demasiadas aclaraciones. Simplemente saber que acá se nombran algunos puntos como es promover el respeto y la dignidad de la persona, y proteger y asegurar el pleno goce y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. ¿Sí? Por eso que hay mucho trabajo sobre esto y hay muchos cambios sobre esto. Después acá, porque está esta discusión que si la palabra discapacidad sí, si la palabra discapacidad no, si la palabra discapacidad es diferente, si la palabra es personas que necesitan asistencia. Entonces,
Partamos que acá la ley, ¿sí? No tiene demasiado conflicto con esto, y habla y dice las personas con discapacidad, y ahí nos comienzan a incluir, y dice son las que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Ustedes vean acá que algunas cuestiones tenemos que marcar, ¿sí? Primero que habla a largo plazo, y está claro, ¿no? Está claro. ¿Qué debe ser a largo plazo? Digo, está claro no porque lo hayamos sabido, sino porque imaginen que cualquier persona que tiene algún tipo de deficiencia física, porque hoy se quebró, pero se va a componer, porque tiene un estado mental de depresión, pero calculamos que se puede mejorar, o tiene algún tema intelectual o sensorial por algún accidente o por alguna situación que no va a perdurar en el tiempo, no vamos a poder estar hablando de personas con discapacidad, sino que vamos a estar en ese caso con una persona que está en un proceso de recuperación y que tiene esta problemática. Pero para hablar de discapacidad tenemos que hablar de cuestiones que se van a hacer por largo plazo. Que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Por eso que hoy esto lo van a ver muchas veces, lo van a escuchar, que es tratar de derribar barreras. El tratar de derribar barreras proviene justamente de acá, ¿no? En esta idea de las diversas barreras que dice la ley. Entonces, cuando hablamos de derribar barreras o tratar de que cada vez existan menos barreras en todo tipo de sentido, desde la persona que anda por la calle y tiene una rampa, hasta la persona que se acerca a una oficina pública y necesita una respuesta. Y la verdad que se viene trabajando mucho, y a nosotros así como hace tiempo se viene trabajando también la cuestión de género, a nosotros hace años que nos capacitan. Yo trabajo para el Ministerio de Justicia Nación, ¿sí? Trabajo por un que se llama Acceso a Justicia, que después acá pongo un cartelito porque algunas de las cosas que hacemos tienen que ver con esto. Por eso que cualquier duda que surge me pueden preguntar, que algo hemos ido conociendo en el tiempo. Esto es, digamos, importante saber que se viene, y en el Estado hace un tiempo que se le da importancia, por eso que a nosotros nos han ido siempre capacitando. ¿Para qué? Para hacer o tratar de permitir que tenga una participación plena y efectiva en la sociedad. Y esto, bueno, lleva tiempo, pero es un proceso en el que yo noté muchos cambios en estos últimos 10 años, ¿sí? Desde la ley para acá, si quieren. 15 años, no, pues llevo un tiempo, 10 años, ¿sí? Se fue modificando. Acá tiene algunos principios, ¿sí? Yo pongo acá entre paréntesis, llegan hasta la H, por lo tanto, lo pueden ver, pero los que más a mí me interesan es, estos principios es, bueno, vamos a partir de estas bases, como todo principio de ley, vamos a partir de estas bases, ¿sí? Las bases son algo que dice el artículo 1, respeto a la dignidad, a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Independencia de las personas estamos hablando básicamente también, o incluye esta idea de no incapacitar a una persona, ¿sí? La independencia de la persona en el sentido amplio, en el sentido de poder decidir sobre sí. Claramente la no discriminación y la participación e inclusión plena y efectivas en la sociedad. Y acá aparece todo lo que es la posibilidad de acceder a los trabajos, por eso que hay cupos muchas veces para personas con discapacidad en los organismos públicos, la posibilidad uno cuando va a votar y aparece una persona con discapacidad, sabe, hay todo un protocolo armado para que esa persona pueda votar, si es necesario llevar la urna, como yo he visto, hasta cerca de la persona que está en un auto, algo se lleva y se le invita a votar. Bueno, a veces están ahí y dice, bueno, ¿cómo hacemos? Hay un protocolo, la urna debe ser acercada a la persona y la persona, de alguna forma, en el lugar que se pueda, si otro cuarto oscuro me presta, porque la persona puede ir al primer piso para no al segundo, bueno, usamos ese, y si ni siquiera se puede movilizar mucho, ahora hasta se tiene que acercar a veces, dejar las boletas ahí, se tiene que acercar y que la persona pueda emitir el voto. Eso es una manera, por ejemplo, de
garantizar de forma plena y efectiva la participación, en este caso una participación democrática, que es emitir un voto. ¿Bien? Después, igual reconocimiento de las personas a la ley. Bueno, esto está bien, está claro. Está claro, digo, ahora está claro, que en toda su personalidad jurídica reconoce que las personas con discapacidad están en igualdad de condiciones que los demás para todos los aspectos de la vida. Y básicamente cuando uno suscribe esta ley, cuando uno se suma, dice los estados adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con el acoso que puedan necesitar. Punto importante, acá estamos nosotros. Dice el acceso a la justicia, cuestiones que se viene mejorando. ¿Qué me dice acá esta convención? Dice, básicamente, cuando uno toma esta convención se compromete a muchas de estas cuestiones. Una de las cuestiones que marca el artículo 13 es que las personas con discapacidad accedan a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad para facilitar el desempeño. Esto está claro. Y el segundo punto, es lo que les comentaba recién, que los estados parte se comprometen a capacitar adecuadamente a los que trabajamos en la administración pública, incluido, si es necesario, el personal policial y penitenciario. Bueno, sí se trabaja, sí se afirman los derechos, sí nos capacitan y sí nosotros vamos entendiendo a veces cómo trabajar en algo que, como ustedes ven acá, comienza con una ley que hoy tiene 11 años. En materia de derecho, 11 años es ayer. ¿Sí? Imaginen que el Código de Vélez duró, no sé, 130 más, 15, 145 años duró un Código Civil para que necesite ser reformado todo. Imaginarán que una ley que tiene 10 años es una ley bastante nueva. Esto es una de las cuestiones principales, por eso dice principios fundamentales. Esto es un resumen que yo hago de esto, ¿no? Pero este resumen es porque me interesa remarcar estos puntos. Y este es un principio fundamental, que cambia rotundamente lo que venía pasando y limita la actuación de los jueces en el proceso sobre capacidad. ¿Sí? ¿Por qué lo delimita? ¿Por qué lo restringe? Porque se le da mayor injerencia a los equipos interdisciplinarios, que son los equipos de psicología, los equipos de psiquiatría y los equipos de trabajo social, terapistas ocupacionales, entre otros, claramente también los abogados. Porque ahora el juez, al momento de decidir sobre cuestiones que tienen que ver con la salud mental, sobre situaciones que tienen que ver sobre la capacidad de las personas, va a tener que tomar sí o sí decisiones en base a esto. Y esto que aparecen acá, que son los equipos interdisciplinarios, para los jueces es, digamos, un camino del que es muy difícil salirse. Es muy difícil salirse. Vamos a decir, ¿tiene la posibilidad de salirse? Sí, tiene la posibilidad de salirse. Pero esto, digamos, ¿cómo hace un juez para decir a un psiquiatra o a un psicólogo? No, para mí usted no tiene razón. Para mí la persona no está en condiciones de decidir. ¿Con qué criterio? Yo como abogado, que tengo toda mi cabeza formada para esto, voy a decidir si la persona puede o no puede realizar actos. Por eso es que el juez no le queda otra hoy que decidir. Antes decidía, miraba los expedientes y decidía, bueno, sí, me parece que sí, me parece que no. Ahora le es muy difícil. ¿Por qué? Porque puede tener consecuencias. Apartarse de lo que son los conocimientos de los equipos interdisciplinarios, porque está claro, porque pasan a ser casi como cuestiones periciales. Imaginen en un juicio por un accidente de tránsito, viene la pericia y dice, el auto iba a 120 kilómetros por hora. Y el juez dice, no, yo cuando veo la filmación, para mí no va más de 80, 90. No tiene cómo ir en contra de eso. No tiene cómo ir en contra. Entonces, hoy, el juez, dentro de lo que es un proceso, dentro de lo que es su participación en un proceso por restricción de la capacidad, se encuentra mucho más
digamos, mucho más, en este caso, obligado a seguir lo que son los equipos interdisciplinarios. Otra cuestión, porque nos preguntan a cada rato, y esto nos preguntan a cada rato, ¿por qué? Porque acá tenemos un tema social. Yo lo llevo para lo social porque, bueno, lo veo todos los días y hacemos un trabajo nosotros de andar por muchos lugares, y son los problemas de adicciones, ¿sí? Muchas madres, muchos padres te preguntan esto. A mí me gustaría que lo internen. A mí me gustaría que lo internen, así que quería saber cómo puede hacer. Bueno, en principio ya hay, por ejemplo, en este punto donde yo creo que el sistema tiene muchas fallas, ¿sí? Porque también en el tema de las adicciones se parte de la plena capacidad de la persona. Y cualquiera que conozca un poquito sobre el tema, cualquiera que haya estudiado un poco sobre el tema, sabe los efectos devastadores que tiene la droga sobre las neuronas, sobre los conectores en la cabeza y sobre cómo una adicción te lleva a estar totalmente pendiente de esa adicción sin importarte demasiado nada de lo demás. Sin embargo, en este punto debemos decir que se sigue partiendo del principio de que la persona es plenamente capaz. Y hoy se sigue trabajando en la idea de que, por más que tenga una adicción compleja, es una persona plenamente capaz y la internación va a ser, acá dice como último recurso, yo digo como ultimísimo recurso, como ultimísimo recurso. Para empezar, porque tampoco tenemos la cantidad de instituciones necesarias para la problemática. Pero fuera de no tener la cantidad de lugares para trabajar esta problemática, también es cierto que es un trabajo totalmente voluntario. Entonces, una persona con adicción dice, bueno, ¿cómo se procesa una persona con adicción? Bueno, toda la primera etapa es voluntaria. Y si no quiere, no se puede hacer nada. Bueno, y es así. Es así. Hoy se trabaja así. ¿Sí? Hoy se trabaja así. Un poco también han parado en este cambio. Yo digo, bueno, un tema porque no puede, está claro que no puede un adicto solo, está claro, ni tampoco puede muchas veces, y lo vamos a internar, y pareciera que tampoco es una solución muy sensata, pero lo vamos a dejar por la calle y tampoco, y vamos a esperar que él por su propia voluntad siga lo que y tampoco, y vamos a ver si lo encerramos 3 días y 4 no, tampoco, es complejo, ¿sí? Pero esto lo anota acá porque muchas veces, cuando hablamos de salud mental y adicciones, los padres suelen consultar esta posibilidad y nosotros ahí debemos saber que la internación es un último recurso en cualquier situación de problemática mental, ¿sí? ¿Por qué hablamos de problemática mental y adicciones? Porque justamente el tema de las adicciones produce un efecto en cuanto a lo que es el discernimiento que se ve totalmente deteriorado. Y después el juez claramente puede revisar las sentencias que limiten la capacidad. Bien, yo no voy a más que nombrar un poquito esto, porque esto está en el Código Civil, esto es básicamente repasar un poquito lo que dice el artículo, porque no nos vamos a poner a leer artículos del Código Civil, pero va acá, para que ustedes lo tengan como una forma de después estudiarlo y leerlo. El artículo 31, ahí comenzamos, una vez que hicimos los antecedentes, una vez que vimos cómo se modificó, una vez que vimos cómo se trabaja en base a lo que fue la Ley de Salud Mental, cómo se trabaja en base a lo que fue la Convención sobre Discapacidad, y sobre la capacidad en este caso, o la capacidad en este caso que va, digamos, siendo progresiva. Bueno, una vez que hicimos ese piso, ahí entramos a las reglas generales. Las reglas generales entramos directamente a la ley. Porque ¿qué estuvimos viendo hasta ahora? Estuvimos viendo ideas principales y generales en las cuales hoy nuestro Código Civil se rige. Y ahí tenemos el artículo 31. Lo que más básicamente está remarcado es lo que a mí me parece que hay que recordar de cada artículo.
Esto es un tema. Esto es un tema. Un temón. Dice, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aún cuando se encuentra internado en un establecimiento asistencial. Un tema. Imaginen que el adicto, imaginen que el abuelo que tiene Parkinson, imagine una persona que está con algunos problemas de delirio, con algún problema de esquizofrenia, con algún problema de depresión. Digo la depresión porque también lleva a muchos actos jurídicos errados. Aún así, y por más que esté internada, si todavía no tenemos sentencia, y la sentencia no lleva 2 días, ni tampoco lleva 3, porque esto que acá dice tan bonito, no, la participación, por eso yo al principio comentaba, no sé bien, no me termina de convencer, ¿sí? No me termina de convencer porque tenemos que la sentencia va a demorar, mientras tanto podemos tener internada a una persona, pero mientras tanto esa persona puede venir e ir realizando actos jurídicos. Después veremos, porque después hay que ver qué pasa con esos actos jurídicos. Porque tiene un efecto la sentencia en cuanto a si retrocede o no hacia el acto jurídico. Pero mientras tanto partimos de la base de que la persona sigue siendo capaz. Por lo tanto, todo acto jurídico que realice en ese momento, como por ejemplo, voy yo y dice, le cedo todos mis bienes al doctor Juárez, sería plenamente válida, ¿sí? En principio acá me está diciendo que la capacidad de esa persona siempre se va a presumir, aun cuando se encuentre en un establecimiento asistencial. La segunda dice, si en algún caso tenemos que quitar algún carácter, digamos, algún tipo de limitación a la capacidad, siempre va a ser en beneficio de la persona, para proteger. La intervención estatal siempre va a tener carácter interdisciplinario, esto ya es por regla, esto ya ustedes después lo van a internalizar, o sea, siempre que hablan de restricción de capacidad y demás, lo primero que se le va a aparecer en la cabeza es interdisciplina. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir, ¿no? Ya no es un juez el que decide, sino que debemos prestar atención a lo que dicen los profesionales que trabajan en esta temática. La persona tiene derecho a recibir información a través de todos los medios de tecnología adecuados. Si es sordo, vamos a usar una forma. Si la persona tiene problemas cognitivos, vamos a usar otra. Si la persona está en una situación en la que nosotros debemos hablarle con algunos ejemplos o como si fuese un niño, lo vamos a hablar. Esta es la idea. La persona tiene derecho a participar siempre en el proceso judicial con asistencia letrada. Y tomando un poco en consonancia estos artículos, nos dice el artículo F que tratemos siempre de que todas las alternativas terapéuticas sean lo menos restrictivas de los derechos. Después aparece el artículo 32, repasando el articulado. El artículo 32 me marca esto y comienza a decir, ¿quiénes? ¿Por qué digo quiénes? ¿Quiénes? Y anoten esto. Anoten ahí. Porque esto, el artículo 32, básicamente es un principio de lo que uno pregunta cuando evalúa. Cuando evalúa uno pregunta, ¿quiénes son las personas con capacidad restringida y con incapacidad? Bueno, lo dice el artículo 32, ¿sí? Bien. El artículo 32 me dice que, por ejemplo, en el primer párrafo, se puede restringir la capacidad de personas mayores de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Aparece la palabra gravedad. ¿Por qué? Porque está claro que debe ser una situación grave. Y además, que pueda resultar daño a su persona o a sus bienes. Primera posibilidad. Entonces, vamos a un oral o vamos a un escrito y decimos, ¿quiénes son las personas con capacidad restringida o con incapacidad? Bien.
Acá tenemos la primera parte y primera parte de la respuesta. Bien, ¿por qué dice 13 años? Porque no puede haber más de una incapacidad por persona. Uno ya es totalmente incapaz de hecho antes de los 13 años, de acuerdo al artículo 29. Por lo tanto, no puede haber doble discapacidad. Y esta alteración mental no tiene que ser, claramente, no debe ser pasajera ni transitoria. Una adicción no puede ser que un adolescente llegue un par de fines de semana ebrio a su casa y uno ya lo quiera discapacitar porque diga, bueno, digamos, vamos a ver, si es una persona para tratarla de adicto al alcohol, deberán pasar mucho más cosas que llegar borracho un fin de semana. Debe ser una cuestión permanente y prolongada. Y después hay que ver también cómo la persona, digamos, evaluar lo que es los aspectos de la vida cotidiana. ¿Sí? Por eso que vamos a ver si puede dañar a la persona bienes, porque capaz que no es una persona agresiva ni daña a nadie y tampoco tiene muchos bienes para cuidar. Va a depender de todo esto. Pero este primer artículo, sepa, persona con capacidad restringida. La pregunta es, ¿a quiénes se le puede restringir la capacidad? Primera respuesta, mayores de 13 años que tengan problemas de adicción o una alteración mental prolongada o permanente. Después, el artículo me sigue hablando de algunas cuestiones que ya charlamos, me habla de los apoyos, me habla de promover la autonomía y me habla de esta última parte. Me dice, por excepción, por eso está en rojo, como última ratio, como última posibilidad, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. ¿Qué me dice este último artículo? Me dice lo que hoy charlamos cuando empezamos. Todo bien, pero va a haber momentos en los cuales una persona no va a poder con los apoyos. ¿Por qué? Porque tiene una discapacidad mental tal que hace que lo demás resulte ineficaz, que no entienda, que no pueda, porque tiene, digamos, porque tiene una enfermedad que no le permite interaccionar con el entorno, dice acá, expresar la voluntad de cualquier modo, de cualquier formato, porque si por ahí no puede hablar, o si por ahí tiene pero puede hablar por señas, pero por ahí puede hacerlo por algún medio por ejemplo, hay una persona que es el apoyo y con determinadas actitudes le da a entender que sí, que no, o cuando quiero, si se pone nervioso, no se pone, pero si no hay forma, si no interactúa con el entorno, si no sabe la persona nada de tiempo y espacio, nada de lo que está sucediendo, entonces ahí dice, bueno, ahí sí, a la vieja usanza, un curador. ¿Bien? Si no, no. Hasta tanto no tengamos esta situación, no podemos incapacitar a la persona. ¿Bien? Entonces, una vez que pasamos por los dos artículos, decimos que la posibilidad para incapacitar va a tener que ver ya sea con una persona mayor de edad de 13 años o mayor de 18, en donde tiene que haber apoyo necesario de acuerdo al artículo 43, pero si no tenemos, digamos, si con estos apoyos va a ser igualmente ineficaz lo que podamos hacer, no sirve de nada, ahí recién podemos ir al tema del curador. ¿Bien? Así que esto es la clase de hoy. Debíamos llegar hasta acá. Quedo abierto a preguntas, a consultas, a lo que quieran comentar, aportar o consultar. Y si no, bueno, seguimos el día
como tengamos agendado. Me escriben al chat o escriben acá. La pregunta de siempre, ¿va a cargar esto? Sí, vamos a cargar ahora mismo en un ratito, ya cargo el Power a la plataforma. Así que esa pregunta ya la damos por respondida. Y bueno, de mi parte nada más. Profe, ¿el curador qué diferencia tiene con el apoyo? ¿Cómo? ¿El curador qué diferencia tiene con el apoyo? Que el curador suple la voluntad, el apoyo no. Cuando hablamos de, ese es el viejo sistema y está muy bien la pregunta, porque antes la diferencia estaba entre representante, estaba entre lo que era el curador y había una persona que era el viejo 152, que vimos recién por ahí, el viejo 153 también, que hablaba de que había los inhabilitados. Antes había 3 o 4 inhabilitados. Hoy vamos a ver, cuando vayamos avanzando, que el Código Civil tiene solamente una categoría de inhabilitado, que es el pródigo. ¿Sí? El pródigo tiene una situación de apoyo también. Pero antes no, antes no. Antes muchas enfermedades mentales como las que nombraba recién aparecían dentro de este artículo. Entonces se diferenciaba en aquel momento, no hace mucho, digo, ante el código, entre el sistema de la representación, que era lo que usted está preguntando. ¿Qué significa representar? Suplir la voluntad de la otra parte, como los menores. ¿Sí? Nos vamos a ir a vivir a Córdoba porque a papá le salió trabajo. Yo no me quiero mover de acá, bueno, no va a importar demasiado. ¿Sí? Suplir la voluntad. En cambio, en los apoyos es siempre tratar de que la persona tenga la mayor autonomía posible, y los apoyos significan que el consentimiento a un acto jurídico va a ser en conjunto. No decido por él, lo ayuda a decidir. Esa es la diferencia. Claro. Claro. Bien. ¿De las demás clases no tienen consultas? Una consulta, profesor. Sí. Con el tema de la capacidad progresiva que va de los 13 a los 16 años, que no escuché bien esa parte. ¿La capacidad progresiva? Sí. No, dividimos de 0 a 13, de 13 a 16 es de 16 a 18. Esa puede ser una pregunta también tipo parcial. ¿Sí? Gracias. Divida la capacidad hasta los 18 años. Entonces vamos a ver que hay cosas que podemos hacer. La primera es fácil, incapaz total, ¿sí? Lo dice el artículo. Después de 13 a 16, ¿qué podemos hacer? Y de 16 a 18, ¿qué podemos hacer? Y después viene lo que es la capacidad, digamos, plena, que es los 18, a partir de los 18 años. Pero está bien la pregunta, compañero, porque, digamos, si vamos a preguntar sobre eso, la idea básicamente es que sepan qué es lo que se va adquiriendo con esta capacidad progresiva. ¿Cuál es el progreso que se da supuestamente de 13 a 16, de 16 a 18? La pregunta va a ir por ese lado. Por ejemplo, ¿qué entendemos por prácticas invasivas o no prácticas invasivas? Las cuestiones que vimos en clase. ¿Se puede poner un piercing? ¿Se puede hacer un tatuaje? ¿Puede ir a pedir asistencia para, por ejemplo, para el cuidado de la reproducción o el cuidado de la vida sexual? ¿Lo puede hacer? ¿Es invasivo o no es invasivo? Bueno, eso es básicamente lo que hay que saber. ¿Qué significa esto de ir avanzando? De 16 a 18 ya como que hace un golpe. Imagínense que hoy estamos votando, por ejemplo, a los 16. Hay muchas cosas que también fueron cambiando, modificando, y empieza a equipararte casi a los 18, pero no es lo mismo hasta los 18, porque todavía no somos capaces. No nos podemos casar, no podemos hacer todo lo que no me permite hacer el artículo, cuando me dice los menores no pueden hacer esto, esto y aquello. Y desaparece la idea de la emancipación, que estuvo durante mucho tiempo, subsistiendo una categoría de emancipación que ustedes seguramente ya saben y la manejan. Pero la idea de esa parte es que sepan avanzar y decir cómo se va avanzando. Yo le pregunto, ¿qué puede hacer una persona 13 a 16? Y que no me queden mirando como diciendo, ¿me está hablando en chino? ¿Qué pregunta? Ahí deben ser claros. Y una vez que cumple 16, ¿qué pasa? Y también, no me miren como de qué está hablando.
ahí deben estar. Y antes de los 13, ¿qué pasa? No, mire, doctor, antes de los 13 nada, porque es menor. Perfecto, le voy a decir. Miren, más o menos así son las ideas de preguntas que pueden aparecer. Está bien. Bueno, si no hay más preguntas, los saludo. Buen fin de semana largo, felices Pascuas y nos vemos Gracias, el miércoles igualmente. que viene, mismo horario, mismo canal. Hasta luego. Buen fin de semana. Gracias. Chao, nos vemos. Paz.